Buenos días, tengan todos. Que Dios les bendiga a todos. Todos sean bienvenidos. Vamos a iniciar acerca del tema La salvación se pierde. Hemos estado hablando de este tema, el cual es un tema muy controversial. Este tema de la salvación se pierde. Hemos estado de alguna manera, dimos algunos datos históricos acerca de las raíces de dónde proviene este evangelio rebajado. Hablamos acerca de los primeros profesantes, en este caso hablamos de San Agustín de Hipona, hablamos de los neoplatónicos, los maniqueos, dos religiones, los neoplatónicos que buscaban el uno inefable, los cuales decían que al hombre no le puede pasar nada, respecto a la salvación, no puede ser afectado por nada ni por nadie, porque el hombre nació para ser salvo. Los maniqueos sustentan la predestinación, acerca de que la salvación jamás se pierde. Y es lo que hemos estado tratando las últimas semanas, y hemos anexado de alguna manera algunos comentarios acerca de los frutos que se generan cuando este evangelio la gente lo cree, ¿no? ¿Qué es lo que genera este evangelio? Bueno, lo que genera son malos frutos, genera que los mandamientos, que la ley moral de Dios sea transgredida, que los límites que Dios ha establecido sean rebasados. Es lo que genera este evangelio, genera que la gente de alguna manera no valore a Dios, no valore su sacrificio, no valoren sus mandamientos, es decir, que pasan por alto todo lo que tenga que ver con Dios. Es lo que genera este evangelio, menospreciando así a nuestro Señor, pisoteando la sangre de Él, es lo que genera. Y como lo hemos dicho en reuniones pasadas, son más de 300 textos los que la Biblia tiene para echar abajo esta doctrina. Es decir, que no es una idea aislada de un solo texto, nada que ver, más bien por toda la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tú puedes ver cómo Dios habló en contra de ello, habló acerca de este tema, acerca de la salvación, la cual se puede perder cuando tú no eres fiel al pacto con Dios. Cuando eres una persona infiel y de alguna manera tú rompes el pacto, invalidas el pacto, Dios ya no está obligado a permanecer fiel contigo, porque tú ya has roto ese pacto. Y bueno, el primer texto que queremos leer es el que se encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Y antes de darle lectura a este texto, te invito a que oremos, a que le pidamos a Dios su ayuda. Cada uno de nosotros la necesitamos, ciertamente, todos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Señor, te damos gracias en este día, Padre, porque nuevamente nos permites reunirnos con el propósito de escuchar, conocer más acerca de tu palabra, Señor, acerca de tu doctrina, Señor. Padre, te damos muchas gracias por ello, gracias porque nos permites estar en este lugar, pero asimismo queremos rogarte a ti, Señor, porque tu palabra dice que toda dádiva y don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces. Queremos rogarte que en este día tú nos des de tu luz, tú vengas a traer lucidez a nuestra mente, a nuestro corazón, que podamos valorar, Señor, cada una de tu palabra, cada uno de tus mandamientos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, danos gracia a todos y cada uno de los aquí presentes. En el nombre de Jesús, gracias. Amén, Señor. Dice este texto lo siguiente: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Aquí nos encontramos al final de este texto con la palabra desechar. Y yo creo que la palabra desechar todos nosotros la podemos entender e interpretar. Y bueno, aquí lo que le está diciendo, mira, Salomón, si tú sirves, si tú reconoces a Dios, no vas a ser desechado. Está sobreentendiendo el escritor esto. Mas si tú no le sirves, si tú no le reconoces, si no eres perfecto en sus caminos, Dios te va a desechar. Vas a acabar siendo algo inservible. Vas a terminar siendo algo desechado por parte de Dios.
Y bueno, aquí vemos una cosa de entrada, que este escritor del libro de Crónicas está sustentando una cosa, que ciertamente cuando no se valora a Dios, cuando no se valora su sacrificio, cuando no se valora lo que Dios nos ha otorgado, pues ciertamente se pierde. Es decir, podríamos tocar el tema de la libertad que nos da y que respalda ciertamente la Constitución mexicana. Esa libertad, si nosotros rebasamos las leyes establecidas por los hombres, esas leyes legales, pues existen unos lugares que se llaman cárceles. Y a esos lugares van a parar aquellas personas que violan, que roban, ciertamente que defraudan. O sea, personas que de alguna manera rebasaron las leyes establecidas por los hombres. Estos hombres son tomados, se les juzga y son llevados a aquel lugar, primeramente a un lugar llamado los separos, de los separos al lugar llamado un proceso, los procesados, y posteriormente esperan a que llegue su sentencia y son introducidos a aquel lugar. ¿Y qué es lo que pierden ellos en ese momento? Su libertad, por haber rebasado ciertos límites donde de alguna manera la ley nos dice que no debieron rebasarse. Es decir, que así como se pierde la libertad, así como se pierde la salud cuando se rebasan o cuando se violan ciertas leyes del cuerpo, de la misma manera se puede perder la salvación que Dios nos quiere otorgar o que te ha otorgado. Es decir, si nosotros somos sinceros, la verdad es que todas las cosas se pierden. Todas las cosas se van perdiendo cuando uno no es diligente en cuidarlas. Y bueno, aquí es la idea que nos está tratando de transmitir el escritor del libro de Crónicas. Tú puedes perder o tú vas a perder, Salomón, vas a terminar siendo desechado si tú no eres una persona diligente en esta área. Ahora, hay otro texto, otro pasaje que nos deja ver de manera muy clara que la gente que se desvía, la gente que apostata, es decir, la gente que se aparta de Dios, el término apostasía tiene que ver con ello, gente que se desvía, gente que se aparta, gente que se aleja de Dios, gente que comienza a transgredir la ley moral de Dios. Con ello tiene que ver el término apostasía. Y bueno, este texto que vamos a leer tiene que ver con ello. En Romanos capítulo 14, versículos 13 y 14, la Escritura dice lo siguiente: así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Aquí vemos el término que utiliza el apóstol Pablo, el término que se pierda. Te habla de una persona que de alguna manera pone tropiezo a su hermano, a su hermana, para que esta persona cometa actos en contra de su propia conciencia. Es decir, que hay personas que de entrada o sobreentienden antes de que se les predique que hay cosas que dentro del cristianismo o dentro del camino de Dios no se deben hacer. Mas sin embargo hay personas que rebasan límites y terminan haciéndolo. Y hay personas que vienen detrás de ellos y al ver a las personas que rebasan ciertos límites, ellos de la misma forma se permiten ello. Se dan permisitos para poder hacer cosas que no son lícitas delante de Dios. Es decir, que en aquel tiempo el apóstol Pablo decía estas palabras por lo siguiente. Hablaba y se refería precisamente a las cuestiones de la comida. Y bueno, esto de la comida era un tema muy delicado en los días de Jesús, en los días de los apóstoles. Incluso tú puedes ver en el capítulo 10 del libro de Hechos, ahí nos narra acerca de una visión que tuvo el apóstol Pedro, cuando estaba con un hombre llamado Simón el Curtidor. Se encontraba en aquel lugar y dice la Escritura que subió a la azotea para poder orar. Mas sin embargo en ese momento le dio hambre a este hombre y en lo que le preparaban algo, él subió a orar. Y estaba ahí orando cuando dice la Escritura que le vino un éxtasis y miró el cielo abierto y comenzó a mirar un lienzo que descendía, del cual se desprendían 4 puntas y sostenían algo. ¿Y qué es lo que vio ahí en el lienzo? Bueno, lo que él vio aves de toda clase, vio reptiles,
vio cuadrúpedos terrestres, dice la Escritura, que los vio. Es decir, que vio animales inmundos de los cuales los judíos decían, y la Biblia lo dice en el Antiguo Testamento, que no debían comer. Pero en esa visión viene una voz del cielo que le dice: Pedro, mata y come. Y este hombre se asusta y dice: no, tú sabes que a mi boca jamás ha entrado cosa inmunda. Y este hombre dice: no, casi le dice: no voy a comer porque tú lo sabes. Mas vuelve una vez más y una tercera vez a decirle: mira, mata y come. Y bueno, la Escritura nos dice ver que ahí se acaba esto. Luego mandan a traer al apóstol Pedro, un hombre llamado Cornelio, y este Cornelio le hace saber lo que Dios le transmitió. Pedro, cuando llega, le dice: mira, tú bien sabes cuán aborrecible es para un varón judío juntarse con un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que venga con ustedes. Pero posteriormente, más adelante, cuando se cumple lo que Dios dijo, ¿qué es lo que ocurre? Los judíos de la circuncisión mandan a llamar a Pedro y le dicen: oye, ¿por qué estuviste con ellos? ¿Por qué te sentaste a la mesa con ellos? Comienzan a reprocharles. ¿Por qué? Porque era algo que entre ellos no se permitía. Era algo muy escandaloso, y esto estaba haciendo que se tropezaran personas que habían creído en el Evangelio de Dios. Personas que habían creído en el sacrificio de Cristo, personas que veían a Cristo como el único Salvador, se estaban tropezando porque el apóstol Pedro se había metido a comer con personas incircuncisas, con personas gentiles, con personas que no pertenecían al pueblo de Dios, y esto les llamó la atención y lo mandaron a traer al apóstol Pedro, aquella persona que era considerada la columna de la iglesia. Porque Dios así lo había dicho, que esta persona cuidara de las ovejas. Pero no tuvieron temor, lo mandaron llamar, lo sentaron y le hicieron ver: oye, ¿por qué lo hiciste? Les da la explicación. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues dicen: bueno, si Dios lo mandó, no hay ningún problema. Es decir, que a ellos se refería el apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba diciendo: mira, ten cuidado de tomar ciertas libertades que pueden llevar a tropezar a tus hermanos. Hermanos que vienen detrás de ti, incluso para ti, y yo te lo digo, para mí meterme, no lo hago, meterme a un lugar donde hay imágenes, etcétera, a mí no me tropiezo, amado. Puedo entrar, puedo salir, por supuesto, sin hacer nada malo, y no me tropieza, mas sin embargo no lo hago por amor a las personas. Porque si las personas me ven: oye, él predica y va y se mete a aquellos lugares, pues amado, la gente puede tropezar. Porque si nosotros predicamos en contra de los ídolos, cuando la Biblia dice que un ídolo nada es, pero con todo y ello, pues yo no voy y me meto, porque sé que puedo tropezar. Y es un ejemplo que te doy, porque puede haber muchas áreas las que pueden tropezar a tu hermano, pueden tropezar a tu hermana, pueden tropezar a las personas que vienen detrás de ti. Y bueno, esas cosas son las que se deben evitar, y es lo que está tratando de decirnos el apóstol Pablo. Es decir, que ahí está diciendo: mira, si tú sabes que algo le tropieza a tu hermano, a tu hermana, y él está buscando a Dios, y tú no dejas de hacerlo, te está diciendo: estás pecando de manera directa en contra de él y en contra de Dios. Aquí el término que utiliza, el término que se pierda, el apóstol Pablo en el griego es apolumí, lo cual significa, o se puede traducir en el inglés como perish o destroy. Y bueno, esta palabra quiere decir que alguien se pierda por tu testimonio, por tu proceder. Te está hablando esta traducción que alguien va a ser destruido eternamente por tu mal testimonio. Sí, amado, es decir, que si tú sabes que Dios dijo en el 4º mandamiento: guardarás el día de reposo, pero tú aún insistes en lo mismo, y tus hermanos, tus hermanas te están viendo, y tú sabes que ellos les tropieza, pues es lo que está advirtiendo el apóstol Pablo: ay de ti, porque por tu testimonio alguien puede perderse eternamente. Y amado, esta enseñanza tiene una metáfora de que la persona puede ser entregada a la miseria del infierno por tu mal testimonio. Ahora hay un glosario, un diccionario, un léxico, como le quieras llamar, en el griego, que hace un comentario acerca de lo que te estoy hablando, acerca del término apolumi. ¿Y qué comentario hacen estos diccionarios? Bueno, el comentario es el siguiente. Este diccionario dice que tiene que ver con perderse eternamente, y el apóstol está hablando de esa posibilidad, que si por tu causa, por tu testimonio, una persona tropieza, ésta se va a perder eternamente. Bueno, ¿cuál es la idea que nos trata de transmitir el apóstol Pablo? La salvación se pierde.
Y las causas pueden ser muchas. Por hacer tropezar a la persona, porque la persona misma se descuida, se da permisitos. Es decir que aquí el apóstol le está diciendo, mira, la salvación que Dios te quiere dar o que te dio en algún tiempo, tú la puedes perder. Y yo no sé si la vas a volver a recuperar. Qué importante es que nosotros valoremos lo que Dios nos quiere dar o lo que Dios te ha dado. Que nosotros abracemos la salvación, y una manera en que se puede hablar, te hablo en sentido figurado, en que se puede abrazar la salvación, ¿cuál es? Guardando los mandamientos, poniéndolos por obra, examinándonos a nosotros mismos, como lo dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios. Examinaos a vosotros mismos para ver si estamos en la fe aún. Como diciendo, para ver si estás caminando, examínate con base no a las obras, examínate con base a la palabra de Dios. Es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Esa es la idea que nos quiso transmitir el apóstol Pablo. Hay otro texto que queremos retomar, el cual veíamos al parecer la semana anterior. En el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 24, la escritura dice lo siguiente: mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Ahí mismo en el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 26, la escritura dice: apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo, morirá. Bueno, amado, aquí vemos una cosa, que está hablando de personas justas, personas que no están exentas de descuidarse. Pero te habla de personas que pueden descuidarse y perder lo que Dios les había dado. Y bueno, el justo es definido como una persona que tiene un carácter. Y específicamente, la Biblia solamente llama justos a Abraham, a Lot. Dios llama justos a Moisés, a Josué, a Noé, a Elías, a Eliseo. La Biblia los llama justos. Esas son las personas que alcanzaron esta calificación de parte de Dios. Y bueno, cuando Dios lo hace, Dios llama a las personas de manera muy específica, los llama justas. Y bueno, estas personas que son consideradas justas por Dios, ¿qué vemos? Que Dios les está advirtiendo que si se apartan de sus justicias, que si cometen maldad, que si se olvidan de los mandamientos, Dios les dice, mira, tus justicias no te serán recordadas. No te serán recordadas, refiriéndose al justo. Es por ello que el apóstol Pedro dice, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Aquí es donde debemos de ver o debemos de entender una cosa, qué importante es que nosotros, que estamos buscando a Dios, qué importante es que seamos muy serios, que seamos muy diligentes en esta caminata. Y abro un paréntesis para decir lo que hemos estado diciendo las semanas pasadas. Esta serie de estudios no es para ponerte tropiezo, no es para cerrar las puertas de los cielos, no es para decirte tú, ya Dios ya no quiere nada que ver contigo porque descuidaste tu salvación, violaste el pacto, por lo tanto olvídate de Dios. No, amado, nosotros no somos nadie para hacer ello. Más bien estamos hablando esta serie de temas con un fin, para que valores el sacrificio que Cristo hizo a través de la cruz, para que valores lo que Dios hizo por ti y puedas de alguna manera hacer a un lado todo lo que te estorba, toda la escoria, toda la basura, todo lo que a veces nos viene aquí a la mente, los dardos de Satanás, y los acariciamos, dejamos que bajen al corazón y entramos en sentimientos, en humanismos y caemos en cosas, amado. Es importante que entendamos que para ellos están dando esta serie de estudios, para que valores lo que Dios te quiere dar o lo que Dios te ha dado. Cierro el paréntesis y continúo. Estos textos que estamos leyendo de Ezequiel 18 son claros, amados. Son claros, la verdad, porque están contraponiendo la condición presente del justo. Sí, la están contraponiendo acerca de aquella persona que hace justicia, pero está diciendo que si deja de hacer justicia, está contraponiendo a través de esta condición.
Es decir, que la salvación se pierde. Es lo que la Biblia nos dice. Es lo que la Biblia sustenta. Los patriarcas, los profetas, los jueces, los apóstoles nos dicen que la salvación se pierde. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento nos dicen la salvación se pierde. ¿Por qué? Porque la contrapone con el pecado. Y dice que la justicia no le va a valer por causa de el pecado. Tú pecas, tú mientes, tú robas, tú codicias, tú adulteras. Dios está diciendo, mira, era una condicionante para poder mantener el pacto que hicimos tú y yo. Mas como tú has violado el pacto, rebasando los límites, los cuales establecimos desde un principio, mira, el pacto ha sido invalidado. Ha sido invalidado. Debemos de ser muy conscientes y no caer en la idea errónea o en el pensamiento erróneo que tenían antiguamente el pueblo de Israel. El pueblo de Israel en su momento tenían un dicho muy popular y ellos decían que los hijos llevarían el pecado de los padres. Así lo dijeron, los hijos llevarán el pecado de los padres. Algo así como los padres teóricos de San Agustín, de lo que hemos estado hablando. La introducción que hablamos es lo mismo que el pueblo de Israel en aquel tiempo decían. Los padres, los hijos pagarán por causa del pecado de los padres. Y bueno, eso no es verdad. Ellos decían, San Agustín, los neoplatónicos, los maniqueos decían, mira, los hijos van a pagar por los padres. O más bien, es lo que ellos decían, tú eres bendecido y las buenas obras que Jesús, que los apóstoles hicieron, te serán imputadas a ti. O sea, es una idea que ellos mismos transmitían para que la gente se sintiera confiada y dijera, bueno, entonces si yo peco, las buenas obras de Jesús, las buenas obras de los apóstoles me van a ser imputadas y por lo tanto cuando yo llegue delante de Dios no va a ver al hombre pecador, no va a ver al fornicario, al adúltero, al ladrón, al hipócrita, no va a ver a esa persona, sino va a ver en mi persona a Cristo, va a ver a los apóstoles y al verme de esa forma, pues claramente me van a abrir los cielos. Y esa es la idea que se trata de transmitir. Pero debemos entender una cosa, amado. Ello es mentira. Todos hemos de ser juzgados cada uno por nuestras propias obras. ¿Y por qué te digo esto? Porque debemos entender una cosa, que la ley moral de Dios está vigente hasta el día de hoy. Incluso Jesús, aquel hombre que hace más de 2000 años estuvo en la tierra, una cosa dijo, no he venido para abrogar la ley y los profetas, sino para cumplirla. Y hay ocasiones en que personas, incluso me atrevo a decir que discípulos, se atreven a pasar por alto los mandamientos de la ley moral de Dios, dándose permisitos, creyendo que porque están en un grupo, creyendo que porque son considerados discípulos o hermanos, pues ya pueden ellos ahí de alguna manera darse ciertos permisos. Cuando Jesús mismo dijo que Él no vino a quebrantar la ley y los profetas, Él vino para cumplirla. ¿Qué vemos con esto? Si Jesús no quebrantó la ley moral de Dios, ¿tú qué privilegios tienes? ¿Quién eres tú para poder quebrantar la ley o los profetas y decir con ello, no, yo soy una persona infalible, a mí no me puede ocurrir nada? No, yo puedo dejar de amar a Dios, dejar de amar al prójimo. No, yo puedo quebrantar el día de reposo y mira, no ocurre nada. Amados, sí ocurren cosas. Tarde o temprano ocurren cosas. Es por ello que nosotros debemos de darle peso a esas palabras que salieron de la boca de Jesús. No he venido a abrogar la ley y los profetas. He venido para cumplirla. Él la cumplió, estuvo dispuesto. No le pesó el obedecer los mandamientos de la ley moral de Dios. Aquellos que Dios transmitió, su Padre en el Sinaí, en el capítulo 20 del Éxodo. Y es que, amado, hay algo muy tremendo que quisiera yo transmitirte. Para que nos quitemos esa idea, cuando hablamos de Éxodo 20, lo primero que pensamos es los mandamientos. El no, 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 no y no. Pero no debería de ser así, amado. Si tú lees detenidamente Éxodo 20, el primer versículo del capítulo 20 de Éxodo, primero introduce el escritor. Y el segundo versículo, las primeras 5 palabras, dice algo muy hermoso. Yo soy Jehová, tu Dios. Fíjate qué hermoso es. Yo soy Jehová tu Dios. Amado, por encima de los mandamientos está Jehová nuestro Dios. O sea, es un privilegio que Dios nos tome como hijos. El solo hecho de que alguien te diga, yo soy Jehová tu Dios. Al decirnos ello, pues debemos sobreentender una cosa. Entonces yo soy hijo de Dios. Y lo secundario debería de ser, entonces, a manera de agradecimiento, de manera espontánea,
en agradecimiento a mi Dios, porque Él dice que es mi Dios, yo soy su hijo, entonces lo voy a amar por encima de todas las cosas. Entonces voy a amar a mi prójimo, entonces no voy a mentir, no voy a robar, entonces voy a guardar el mandamiento, el cuarto mandamiento de guardar el día de reposo. ¿Por qué? Porque soy hijo de Dios y debo de dar testimonio como un hijo de Dios. Pero la gente se centra rápidamente cuando abre la Biblia en no. Y pareciera que esa palabra no, están las dos letras con mayúscula, esa sílaba, no. Amado, no. Déjame decirte que no es así. Las primeras palabras que te deben llamar la atención son ellas. Yo soy Jehová tu Dios. Amado, no cualquiera es hijo de Dios. Es hijo de Dios aquel que guarda los mandamientos. Hay otros textos que quiero leerte para que podamos rescatar esta verdad que hemos estado hablando acerca de la salvación que se pierde. Mateo capítulo 18, versículos 23 en adelante, dice la Escritura de la siguiente manera: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó, y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné porque me rogaste, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Qué vemos en esta historia? Cristo está abordando un tema en particular, y es un tema que tiene que ver con el perdón. El perdón. Pero aquí hay un principio espiritual que podemos rescatar, el cual es muy importante, donde podemos ver una cosa. Primeramente podemos ver la misericordia de Dios que Él quiere tener para con nosotros. Es un principio espiritual. Y para ello nos ha traído Dios a este lugar. ¿Por qué? Porque Él tiene buena voluntad para contigo. La Biblia dice que Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, que nosotros no le buscamos a Él, dice la palabra de Dios en el libro de Juan, sino que Él nos buscó a nosotros. Y nos buscó con una razón, a sabiendas de que nosotros le debíamos, a sabiendas de que nosotros hemos rebasado las leyes, hemos pasado por alto sus mandamientos, y cuando Él nos busca no para mal, sino que nos busca para bendecirnos, para perdonarnos. Por ello Dios nos busca. Y vemos en este caso que el Señor, dice esta historia, que tenía varios deudores, pero vemos que cuando este hombre viene y comienza a rogar por misericordia, a decir: Señor, perdóname, te lo voy a pagar todo. La Escritura dice que el Señor, el Rey, es movido a misericordia. Y la Biblia nos dice una cosa: un corazón contrito y humillado, Dios no despreciará. Y si Dios por su buena voluntad te trajo a este lugar, es porque te quiere perdonar, es porque quiere salvar tu alma, quiere limpiar tu condición espiritual, para que tú te encuentres apto delante de Dios, y al llegar delante de Él no tengas que agachar tu rostro, porque fuiste una persona mentirosa, llena de odio, rencores, resentimientos, una persona ligera, una persona que adulteraba, o etcétera. Yo no sé, muchos pecados pudiste haber cometido. Lo que Dios quiere es, de alguna manera, llamarnos a cuenta, como el principio que nos muestra acá. Pero ¿para qué nos llama Dios? ¿Para azotarnos? ¿Para darnos con el látigo?
No, amado, Dios te está llamando y te trajo a este lugar porque quiere tener misericordia de ti. Porque Dios quiere caminar o quiere que caminen juntos. Dios quiere que guardes sus mandamientos. Dios quiere que le seas fiel. Dios quiere que tú le des el peso al sacrificio que Él dio por ti en la cruz. Es por ello que Dios te ha traído. Y vemos una cosa, que Dios, o aquí el rey, tiene misericordia. Le perdona toda aquella deuda y le dice, bueno, borrón y cuenta nueva. No hay ningún problema. O sea que vemos aquí un principio de Dios muy hermoso. Que si Él viene y nos habla acerca de su palabra, acerca de su reino, si Él nos habla acerca del pecado, mira, no es para condenarnos. De hecho, la Biblia en el segundo libro de Timoteo, una cosa te dice, amado. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Ahí la Biblia te está expresando, te está diciendo, mira, este libro es para ello, para enseñarte, para redarguirte, para corregirte, instruirte. La Biblia no es para tomarla como una espada y empezar como espadachín a cortar cabezas, no. La Biblia es la misericordia de Dios. Jesús mismo le dijo a Juan y a Jacobo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Yo no vine a condenar, sino a salvar. Y Dios no te trajo a este lugar para condenarte, mas tú mismo te puedes condenar. Y si el rey quiso hacer cuentas con estos hombres, fue por una cosa, porque Él quería tener misericordia de ellos. Y tuvo misericordia de aquel hombre, amado. Y Dios quiere tener misericordia hoy contigo. Quiere tener misericordia con los presentes. Quiere tener misericordia con el mundo. Quiere tener misericordia con tu familiar, contigo mismo que has pecado. Dios hoy quiere tener misericordia. Y ese es el principio que Dios nos enseña. Pero por otro lado, dice la Escritura que este que fue perdonado salió, encontró a su consiervo, el cual tenía una deuda. Al encontrarlo le cobró y le dijo, págame. Aquel hombre le dijo, no tengo. Pero la Biblia dice que lo tomó y lo estaba casi ahogando ahí. Le decía, ándale, págame, págame. O sea, vemos una cosa, que esta persona no quiso ser empática, no quiso perdonar a su consiervo, se olvidó de la misericordia que su Señor tuvo para con él y comenzó a ahogarle, le comenzó a exigir. Pero dice la Escritura una cosa, que los consiervos del rey lo vieron cuando lo estaba ahogando, vieron cuando lo estaba maltratando, vieron cómo esta persona se olvidó de la misericordia que su rey tuvo para con él. Y dice la Biblia que se entristecieron y fueron con el rey. Le comentaron lo sucedido y dice la Escritura una cosa, que el rey mandó por él a traerlo. A ver, tráiganlo. Y el rey le reprochó, oyes, toda tu cuenta te fue perdonada. Pero ahí vemos que este hombre malvado se le hizo retroactiva ahí su deuda, porque se enojó el rey. Se la hizo retroactiva. Le dijo, así como tú no perdonas, yo tampoco te perdono. Y la Biblia lo dice, Jesús salió de su boca, que si tú no perdonas, Dios no te va a perdonar. Así de sencillo. Es que me hirió, es que me hizo, me robó, me mintió. Si vieras cómo me maltrató. Amado, Dios te perdona. Tú no vas a perdonar. Es que si lo hubieras visto, cómo tú no sufriste. Yo fui el lastimado, la lastimada. ¿Cómo lo voy a perdonar? Que lo perdone Dios. Amado, Dios lo perdona. ¿Y tú quién eres? Si tú no perdonas, quien quiera que seas, Dios no te va a perdonar. Va a ser retroactiva tu cuenta. Sí, a quien hayas ofendido, al hijo, a la hija, al primo, al vecino. Si tú no perdonas, es en vano. Que le busques, que estés ahí, Señor, perdóname, y que te pases 3 horas de rodillas. Es que, Señor, así como aquel hombre que iba, Señor, yo ayuno, yo diezmo, yo esto, no soy como este que está atrás de mí. Y la Biblia dice que fue justificado el publicano y no este hombre, por hipócrita, por sentirse más que Dios. Sabemos que este hombre no quiso perdonar, no tuvo una actitud congruente para con Dios, una buena actitud para con su prójimo. Se olvidó de la misericordia que su rey tuvo para con él. Y Dios nos dice lo mismo. Así yo también me voy a olvidar de la misericordia que quiero tener contigo. Por lo tanto hizo retroactiva su deuda. Y dijo, ahora me debes lo mismo. Eres condenado, eres condenada. Qué importante es perdonar. ¿Qué vemos con ello? La salvación se pierde. Y esa historia viene en el contexto del siguiente texto que vamos a leer. Ahí
Ahí vemos en Mateo, vamos a ver los siguientes textos, habla de los discípulos que están discutiendo por quién va a ser el mayor después de que Cristo se vaya. Y Jesús en ese momento, al conocer lo que estaban ellos hablando, la Biblia dice que manda a traer un niño, lo pone en medio y les dice, miren, el que no se haga como uno de estos niños no va a heredar el reino de Dios. Pero, ¿qué es lo que quiero resaltar de estos textos que vamos a leer? La enseñanza fue para discípulos, no fue una enseñanza general, no fue una enseñanza que Jesús dio a campo abierto para todo el mundo, no. Esta fue una enseñanza particular para los discípulos. Y ahí es donde debemos recordar lo que la semana pasada te decía, recordar esa ley de la hermenéutica, entender cuándo, a quién, cómo, por qué se los dijo, a quién se lo dijo. Y bueno, aquí vemos que se lo dijo a los discípulos en el contexto de la historia que estamos leyendo. Dice aquí en Mateo 18, versículo 6, lo siguiente. Dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Mateo 18, versículo 9, ahí mismo. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Estos textos hablan de advertencia. Jesús está advirtiendo a sus discípulos. La pregunta es, si la salvación no se pierde, ¿por qué advertirle a los discípulos acerca de esto? Bueno, se los está advirtiendo porque la salvación se pierde. Porque lo que Dios te dio un día lo puedes perder. O lo que Dios te quiere dar debes valorarlo, porque si no lo puedes perder. Es decir, que la salvación la puedes perder. Los mismos textos nos dejan inferir en este tema de la salvación, que ciertamente la salvación se pierde. Pero amado, ¿sabes qué es lo impresionante? Que Jesús, al acabar de decir estas palabras acerca de que mejor es atarnos una piedra de molino y echarse a lo profundo del mar, mira lo que dice enseguida. Mateo 18, versículos 12 al 14, Jesús siguió con una parábola. Y la parábola dice lo siguiente, ¿qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Ahí vemos el amor de Cristo, pero vemos también la posibilidad de cómo se descarrió una oveja. Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo, que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. ¿Cuál es el contexto de estos textos? Bueno, los textos que acabamos de leer, los que acabamos de estudiar. La advertencia. Dios está advirtiendo que tú puedes hacer tropezar a otras personas. Puedes hacer tropezar a otras personas y aquí está advirtiendo Jesús a sus discípulos. Mira, si tú los haces tropezar, ay de ti, mejor es que te ates una piedra de molino, porque por causa de tu mal testimonio estás haciendo tropezar a las personas, estás haciendo tropezar a tus consiervos, haces tropezar a los tuyos, a tus familiares. O sea, ¿qué vemos? Que esta advertencia es para los discípulos. Y es una advertencia para los discípulos para que entendamos algo, que nosotros podemos hacer tropezar a los que vienen detrás de nosotros, a los que son considerados de alguna manera por causa del tiempo que llevan en el cristianismo como menores que uno. Y dice que por tu mal testimonio tú puedes darle argumentos a aquel que viene atrás. Imagínate, aquel que viene atrás ya se anda tropezando, ya anda guardando cosas en su corazón, pero tú de repente le das armas, le das argumentos y comienzas a actuar de ciertas formas, pues aquella persona que venía detrás de ti, inmadura, va a decir, tenía razón, no estaba mal yo, ellos son los que están mal, él está mal, ella está mal, yo estoy bien delante de Dios. Y les das argumentos por tu mal testimonio. Pero ¿qué te dice Dios? Mejor una soga al cuello, amado, amada, porque estás haciendo tropezar a los que vienen detrás de ti. Ahora el tropiezo debe de ser con argumentos. No nomás el tropiezo debe de ser, es que pienso, creo que el hermano, la hermana hizo eso. No, argumentos respaldados con la Escritura. Y es una advertencia muy solemne para aquellos que son cristianos.
Y para aquellos que quieren ser cristianos dice, mira, te advierto, puedes perder la salvación. En resumen, dice que no se pierda ninguno de estos pequeños, aquellos que están iniciando. Es decir, que la Biblia nos da un mandamiento y dice, mira, si tu hermano peca, ve y repréndelo. Por eso Dios dejó estas reglas. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo tú, estando tú y él solos. Pero ¿cómo se ha desobedecido esta regla? Gente que no va con el hermano, sino primero va y lo argumenta con otros. Pregunta, es que hermano, tú que eres espiritual, te quería decir, estás mal, te estás saliendo de las reglas, caes en murmuración. Y la persona que murmura no está bien delante de Dios. Y es lamentable y triste que se predique esto. Pero amado, hay personas que están actuando así, pero la Biblia dice que no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Y qué bueno que las cosas están saliendo a la luz, salen a la luz. Y la Biblia dice que si tu hermano te oye, has ganado a tu hermano. Si tu hermano te oye, has ganado a tu hermano. Pero amado, yo te hago una pregunta. ¿Cómo puedes ganar a alguien que no está perdido? Y hago esta pregunta por aquellos que tengan la idea de que la salvación no se pierde. Sí se pierde, amado. Tú no puedes ganar algo que no está perdido. Necesita estar perdido. Como la parábola que acabamos de leer. Eran 100. Se descarrió una, se perdió, pues la tuvo que ir a buscar porque estaba perdida. No estaban jugando a las escondidillas. Se había perdido, se había descarriado. No podemos ganar algo que no está perdido. Tú no puedes ganar algo que no es tuyo. Es la lógica de las cosas. Solamente se puede ganar algo que ya le pertenece a Dios. Es que ya estaba ganado. Se está descarriando, se está perdiendo. Ve y gánalo nuevamente. Es la idea que Dios te trata de transmitir. Te trata de transmitir. ¿Y de qué manera te lo dice? Ve con una o con 2 personas. Si esta persona no entiende, ve con la iglesia. Y que ahí es donde implica a los ministros. Si no escucha la persona, si no se arrepiente, dice el texto una cosa: tenle por gentil y publicano. ¿Qué quiere decir gentil? Una persona inconversa, una persona que ignora las cosas de Dios, una persona que no conoce de mandamientos. Ese es un inconverso. Y aunque intelectualmente te sepas del 1 al 10º mandamiento, pero no los cumple, Jesús estaba diciendo, tenle por gentil. Tenle por inconverso, tenle por ignorante, tenle por una persona que no conoce ni lo más mínimo de la ley moral de Dios. Es decir, que eso es inconverso. Y bueno, una persona inconversa no se le puede tener por conversa. O es inconverso o es conversa. Amado, si esta persona fuera conversa, ha creído y se está descarriando y de repente se le trata como inconversa, yo te diría, ¿no es eso falta de amor? Eso sí sería falta de amor. ¿Por qué? Porque no se le está reconociendo a la persona que caminó. Y bueno, es así como trato de transmitirte esto, que la salvación se puede perder. La salvación que tú tienes, que tuviste o que puedes obtener, te hablo en pasado, presente y futuro, la puedes perder si tú no la valoras. Y esta serie de problemas se enfrentan las personas que dicen, es que la salvación no se pierde. Es que la salvación yo la puedo obtener cuando yo quiera. No, amado. La salvación no está en venta, ni está en oferta. No tiene que ver nada con el comercio. La salvación Dios se la da a quien Él quiere y cuando Él quiere. Y si tú has pasado o menospreciado la salvación que te ha dado, mira, yo no sé si te ocurra lo que le ocurrió a Esaú. Aquel que aún con lágrimas procuró. Y Señor, perdóname. Iba otra vez a insistir, perdóname, Señor. No supe lo que hice, vendí mi primogenitura. No hubo más perdón para él. No hubo más perdón. Y yo no dudo que haya personas que hayan tratado de burlarse de Dios o estén queriendo tratarse de burlar de Dios. Dios no puede ser burlado. Y tarde o temprano se va a manifestar lo que hay en tu corazón. Pero, ¿qué es lo más impactante de estos textos que estamos leyendo? Bueno, amado, estas instrucciones Jesús las dio de manera clara. Y esas instrucciones las dio en un contexto de lo siguiente, amado, que vamos a leer. Jesús dijo, al estar estudiando nosotros estos textos, que es bueno que los anotes y los estudies, que entiendas una cosa, porque después de estas historias, o de esto que nos narra Jesús, vienen unas palabras muy fuertes. ¿Sabes qué palabras vienen? Y este es el contexto. A veces se toma estos textos totalmente fuera de contexto, pero la Biblia dice que si dos de ustedes ponen de acuerdo, ahorita vamos a estudiar, ¿cuál es el contexto? Bueno, dice, ten por gentil y publicana esa persona, porque no escuchó a su hermano,
no escuchó a la iglesia, no escuchó a Dios. Es decir que si dos de ustedes se ponen de acuerdo, Dios está diciendo, si lo disciplinan, si lo expulsan, lo cual se conoce como disciplina eclesiástica, Jesús dice, miren, si ustedes lo disciplinan y me toman en cuenta a mí, y toman en cuenta mis mandamientos, y se ponen de acuerdo ustedes, y lo que está haciendo la persona lo sustentan con la Biblia, dice Jesús, ¿sabes qué dice? Yo lo voy a echar del cielo. Estoy de acuerdo con ustedes. Lee el texto, amado. Jesús está diciendo, si ustedes se ponen de acuerdo, yo lo voy a echar del cielo. En el contexto viene la parábola, ¿de qué? Del siervo malvado y del rey que perdona la deuda. Esa es la historia, amado. Por eso el contexto dice que si tu hermano peca contra ti, debes perdonarlo. Y si no, Dios no te perdona a ti tampoco. O sabemos la idea que la Biblia aquí nos transmite, la cual soporta y dice, mira, la salvación se pierde. Si dos de ustedes se pusieren de acuerdo, lo que aten en la tierra será atado en el cielo. Y lo que se ate en el cielo será atado en la tierra. Es lo que Jesús dice, si ustedes lo echan, si lo tienen por inconverso, si reúnen los argumentos bíblicos, Dios dice, cuando llegue delante de mí, yo también lo voy a echar para afuera. A eso se refiere estos textos, amado. A eso se refiere. Dice, Jesús le está dando la autoridad a la iglesia, ténganle por gentil y publicano bajo estos argumentos. O sea que, amigo que quiere ser cristiano, debemos de valorar la salvación. Hermano que te consideras cristiano o eres cristiano, si andas en la tablita, ten cuidado, porque Dios nos advierte y nos da argumentos necesarios a la iglesia. Dice, si se ponen de acuerdo, ténganle por gentil y publicano. ¿Se pierde la salvación? Claro que se pierde la salvación. Y si revisamos la Escritura, nos daremos cuenta de que en muchos textos viene esta enseñanza que habla acerca de la posibilidad de perder lo que Dios nos ha dado, ese regalo que Dios te transmitió. Hay un hombre erudito del Nuevo Testamento, el hombre considerado como la más alta autoridad en el griego, sobreentendiendo una cosa, que el Nuevo Testamento fue escrito por primera vez en griego, amado. Un hombre llamado Archibald Thomas Robertson. Este hombre es un erudito que hace comentarios acerca de la apostasía. Y habla precisamente acerca de estos textos que hemos tocado, y él comenta que la apostasía tiene que ver con el apartarse del camino de Cristo. Y bueno, este es un hombre que tiene las credenciales, el reconocimiento, tiene la certificación. Digo, por si tuvieses incredulidad de lo que Jesús dijo. Y es un hombre que lo reconocen a Archibald Thomas Robertson, dicen, bueno, es una autoridad. Y este hombre dice, la salvación se pierde, amado. O sea que al escuchar este comentario de él, pues debemos sobreentender que habla de una persona que tuvo el perdón, una persona que caminó con Cristo, una persona que tuvo los beneficios diversos que Cristo le dio, de obtener la paz, el amor, o sea, los frutos del Espíritu, el dominio propio. Pero esta persona que fue perdonado, que tenía la verdad, en determinado momento se descuidó y perdió lo que Cristo le había otorgado. Lo perdió. Han extraviado. Amado, cuán diligentes debemos de ser. Cuán diligentes debemos de ser en esta caminata. Muchas personas que Dios les perdonó, no cuidaron ello. No cuidaron la salvación. Y terminaron mal, terminaron extraviándose. Y hoy el fruto, las consecuencias les han venido. Pero ¿sabes qué es lo más terrible? Y yo me he encontrado con ese pensamiento erróneo. Hay personas que caminaron con Cristo y les está yendo mal, pero aún están en el pensamiento o la actitud. Traen aquí en el corazón la necedad de seguir haciendo mal, de perseverar en su pecado, creyendo que ya les fue mal. Sí, ya les fue mal, pero a ese mal le van a añadir más mal. Jesús le dijo a la mujer adúltera, mira, ve y no peques más, no sea que te venga algo peor. Jesús estaba sobreentendiendo, ya te vinieron cosas malas, te pueden venir peores si no te cuidas, si no te guardas. Qué importante es que te guardes. Qué importante es de que si ya te apartaste, rompiste el pacto, lo invalidaste, qué importante es de que tomes resoluciones. Si Dios te ha traído a este lugar, es porque Él quiere perdonarte, para que seas una persona seria. Pero amado, joven, adulto, anciano, si tú te volviste del camino de Cristo, mira, no esperes que te vengan cosas buenas. O sea, te van a seguir pasando cosas malas. Y no porque Dios tenga el deseo, sino que es el fruto de tu desobediencia, es el fruto de tu rebeldía.
Mejor ya debes pararla, a lo mejor dices, es que ya me fue mal. Al rato los hijos crecen, al rato vienen más problemas, dolores de cabeza, pleitos, peleas, contiendas. O sea, al rato vienen cosas peores. ¿Por qué? Por no obedecer la ley moral de Dios, por no restituir con Cristo, por no restituir. En este mismo contexto de lo que estamos hablando, quiero leerte el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, lo siguiente. En el mismo contexto, no saliéndonos de él, dice la Escritura, Apocalipsis 3, versículos 1 al 4, lo siguiente. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Le doy lectura nuevamente. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Te habla de una iglesia, la cual estaba en Sardis, personas redimidas, que Dios había separado para él, así como separaba al sumo sacerdote, a los sacerdotes en turno, Kadosh, santidad a Jehová, apartado para mí, es para mi ministerio. Pero no solamente a los sacerdotes, a los levitas también los apartó. Tú puedes ver ahí la historia de este hombre llamado Usa, un hombre temerario, no temeroso de Dios, un hombre temerario que al ver que los animales tropezaban y el arca de Dios iba a caer, el hombre se lanza para poder rescatarla. Y cualquiera diría, oye, es que valiente, cuánto amor tiene por Dios, no le importó ensuciar sus vestiduras, no le importó rasparse, lastimarse. Pero la Biblia dice que cuando toca ello, le viene el juicio de Dios. ¿Por qué le viene el juicio de Dios? Porque Dios apartó a una tribu llamada la tribu de Leví. Y ellos son los que tenían el ministerio de guardar ello. Sí, amado. Ellos tenían ese ministerio del arca, de armar, desarmar, transportarla. Incluso, amado, si lees el libro de Números, ahí te encuentras los límites que Dios le puso a Moisés, a Aarón, diciéndoles, te lo parafraseo, Moisés y Aarón, no se metan en la labor de los levitas. Para ello yo los escogí. Ustedes a lo suyo. Y ese hombre rebasa las leyes, es consumido por Dios, es muerto. Y bueno, amado, Dios así ha apartado. Y yo por ello te leo este texto. Porque aquí vemos una iglesia que se fue contaminando. Pero dice la Biblia que había un sector que permanecía en santidad. A veces se escuchan comentarios, no, es que la iglesia, esto. Amado, es muy ligero hablar de nuestra parte. Te lo recomiendo cuando comentes, sé más directo. Pero hablar así a la ligera, en términos generales, si tú pluralizas las cosas, te estás llevando de corbata a todos. Mejor di, fulanito de tal, lo vi, o fulanita hizo esto, hipócrita, pero ve y díselo a él, aunque no fueras parte de la iglesia, ve y díselo. Pero no digas, ay, hipócritas, porque amado, tú te echas la soga al cuello, tú mismo. Aún en eso deberías de ser sabio en los comentarios mundanos, sé sabio aún en ello. ¿Por qué? Porque ahí te llevas a todos. Y yo de mi parte conozco personas, hermanos, que la verdad yo no les veo tacha en lo particular, no sé tú. Pero hablar en términos generales es algo muy ligero. Y aquí Jesús, fíjate, ¿por qué te doy esa recomendación? Porque mira, Jesús mismo, Dios mismo está diciendo, mira, hay un sector, permanece en santidad, no puedo generalizar. Hay unas pocas personas que permanecen en mi pacto, no lo han violado. Hay personas que tienen las ropas blancas, que se siguen esforzando y Dios dice, son dignas. Y Dios está diciendo, el que venciere será salvo, vestido de vestiduras blancas. Apocalipsis 3, versículo 5, ahí lo dice la Escritura. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esto es muy importante. Es muy importante. Dice Dios mismo, de sus labios sale, no borraré su nombre de la vida. Creo que sobreentendemos que Dios sí borra los nombres del libro de la vida.
No borraré su nombre delante de mi Padre, ni delante de los ángeles. Lo voy a confesar delante del Padre, delante de los ángeles. Aquí te habla Jesús que se siente orgulloso de esas personas. Oyes, ¿cómo no lo voy a confesar? ¿Cómo lo voy a ocultar? Si estas personas guardaron mis mandamientos. Esto es muy importante, porque aquí hace una aseveración Jesús a través del apóstol Juan, al cual le fue revelado el libro de el Apocalipsis, y es una aseveración que nos debe de hacer temblar. ¿Por qué? Porque nos habla de una condicionante. Si vences, no será borrado tu nombre del libro de la vida. Si vences, si mantienes tus vestiduras blancas, pero si no vences, no serás salvo. Si no permaneces fiel, no serás salvo. Es obvio y debemos sobreentender que si no eres fiel, si no mantienes tus vestiduras blancas, tu nombre, si estuvo escrito en el libro de la vida, va a ser borrado. Porque Jesús lo está diciendo, va a ser borrado. Es decir, que vemos una promesa acompañada de una condición, y la condición es vencer, la condición es mantener tus vestiduras blancas, no mancharlas. Pero muchos tienen la idea que si Dios anota tu nombre, ya no lo va a borrar jamás Dios. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y bueno, ese tipo de pensar se tiene cuando se ignora la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios no abunda en tu corazón, cuando no has sido una persona que le pone empeño para estudiar la Escritura y ver lo que puedes o no puedes hacer. Y vemos esto, que Dios dice, mira, va a ser borrado tu nombre. Dios puede borrar el nombre de las personas que un día fueron salvas, lo puede borrar. Puede borrar tu nombre, hermano, que actualmente te mantienes en pie. El que cree estar firme, mire que no caiga, lo puede borrar. Claro que lo puede quitar Dios, si tú no eres fiel. Y bueno, este último texto me transporta a lo que dice la Escritura. En Apocalipsis 22, versículo 19, lógicamente nos transporta este texto. Dice la Escritura lo siguiente. Es un texto muy importante y es un texto el cual no es un texto aislado. Es muy importante entender ello porque a veces pensamos que solamente en el libro de Apocalipsis lo dice, pero no, amado. También en el libro de Deuteronomios dice la Escritura aquí en Apocalipsis 22, 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Si tú estás a favor de que la salvación no se pierde, tu nombre, si fue escrito, será borrado. Si nunca ha sido escrito, pues jamás será escrito, amado. Porque Dios es claro, si tú quitas las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro. No tienes más parte con Dios, te está diciendo. La salvación se pierde. Es lo que nos transmiten los patriarcas, profetas, jueces y apóstoles. Nos dicen una cosa, la salvación se pierde, cuídala. Te leo Deuteronomios capítulo 4, versículos 1 y 2. La Escritura dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Texto paralelo al de Apocalipsis 22. Por si dices, no, es que solo tiene que ver con las profecías, no con los mandamientos y enseñanzas. Aquí está. Y hay otros textos, amado. No es un texto o no son textos aislados que digas tú, es que solamente son dos. No, amado. Si tú estudias la Escritura, te vas a encontrar con más textos que de alguna manera sustentan esto, que la salvación se pierde. Y es que cuando se promueve que la salvación no se pierde, ¿cómo es pisoteado el nombre de Cristo? ¿Cómo es pisoteado la sangre de Cristo? Los mandamientos de Dios son pisoteados, son diluidos. ¿Y sabe sobre todo por quiénes? Por personas que en cierta forma tienen cierto conocimiento intelectual de la palabra de Dios. Porque si conocieran verdaderamente de la palabra de Dios, se abstendrían, no pecarían por temor. Dirían, no, ¿cómo he de pecar si la Biblia dice esto y aquello? Mejor me guardo. Qué importante es que nosotros entendamos ello. Y te leo Éxodo 32, un texto que hemos estudiado ya, versículo 32 y 33, acerca de esto que sustenta a Dios a través de sus siervos. Dice la Escritura,
Éxodo 32, versículos 32 y 33. Moisés hablando con Jehová acerca del pueblo. La condición espiritual de ellos no era buena y dice, que perdones ahora su pecado. Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro. Añadimos un texto más, paralelo al de Apocalipsis 22 y al de Deuteronomios 4. Dios diciendo, Moisés pidiendo algo, Dios se lo nega y le dice, no, yo voy a raer, voy a quitar a aquel que va en contra de mis mandamientos. Aquel que no guarda el pacto, a él lo voy a quitar. Y yo en esta tarde te hago una pregunta a ti, hermano, hermana, amigo, como te podamos llamar. Yo te pregunto a ti, de parte de Dios, ¿has violado el pacto? Sobreentendiendo que si has violado algún mandamiento, a ello me refiero. ¿Has rebasado los límites? Si tú los has rebasado, mira, tienes un problema con Dios. Problema el cual Dios quiere pasar por alto en este día. Pero depende de nuestra sinceridad, la transparencia que querramos tener para con Dios. Aparte de que Dios sabe qué tienes en tu corazón. Él sabe qué tienes en tus pensamientos. Él ya lo sabe. ¿Has violado el pacto? Te invito a cerrar tus ojos, que se lo digas a Dios, lo cual ya sabe. Y no te lo digo para que se lo confirmes y pueda decir Dios, qué bueno, entonces no me equivoqué. No, Dios lo sabe y te lo confirma. Dios sabe que has violado el pacto, has rebasado lo establecido por Él en su palabra. Dios lo sabe. Solo te recuerdo que si tú has violado ese pacto, Dios ya no está obligado a cumplir contigo, porque tú te has olvidado de lo que le prometiste a Dios. Y Él no ha dejado de cumplir. En su misericordia Él hoy te trajo a este lugar. Porque Él quiso tener misericordia de ti, amado. No porque seamos alguien o alguna persona muy importante. Solamente es la misericordia. Y tú sabes que la misericordia de Dios quiere decir el favor o un favor inmerecido. Un favor inmerecido de parte de Dios. Quizá hace 10 años Dios entró en pacto contigo, quizá hace 5, quizá hace 3 años. Algún tiempo tendrá esto, en que tú entraste en pacto con Dios, pero te olvidaste de lo prometido. Has olvidado lo que le dijiste a Dios en aquella ocasión, cuando Él vino a tu encuentro y te encontró sucio, sucia, perdido, perdida, descarriado, descarriada. Y en ese momento entró Dios en pacto contigo cuando pasó Él por tu lado. Seguramente recuerdas tú que te dijo Él, vive. Y pasó por segunda vez y te dijo, sí, vive. Te tomó, te lavó, te limpió. Misericordia tuvo de ti, de los tuyos quizás. Y hoy te encuentras acá después de cierto tiempo. Pero aparte de que te limpió, te adornó, hizo sobresalir tu nombre entre las naciones, entre los tuyos. Pero tú olvidaste el pacto, lo invalidaste, lo quebrantaste. Y yo no sé cuánto tiempo tenga ello. Si tenga 10 años, si tenga 9, 8, 5, si tenga 1 año, si tenga algunos meses. Pero Dios hoy, cumpliendo su palabra, viene a tu vida, viene a tu persona para decirte, acuérdate de ese pacto, el cual yo no he violado, sino que tú lo violaste. ¿Por qué lo violaste, amado? ¿Qué te hizo Dios? ¿Qué te hizo el Señor? Está bien, quizá tu padre, tu madre te dio mal testimonio, quizá tus hijos fueron rebeldes, quizá en el trabajo no te fue bien, quizá un hombre te engañó, una mujer te engañó, te defraudó, te prometió algo que ya después no te cumplió. Una vez que consiguió lo que él quería o lo que ella quería, ¿fueron ellos? No fue Dios, no fue Cristo, amado, no fue Jesús. Él no te ha hecho nada. Al haberte pagado de esa forma, aquellas personas, tomaste una actitud contraria a los mandamientos, una actitud contraria a Dios. Te rebelaste, caíste en necedad y yo no sé en cuántos otros pecados. Pero Dios hoy viene a tu vida a recordarte ese pacto, un
pacto olvidado, el pacto violado. ¿Por qué violaste el pacto? ¿Razones tienes? Disculpa que ponga en tela de juicio el hecho de que tú digas tengo razones para haber violado el pacto. Discúlpame que no te crea, porque Dios no te ha hecho nada. Al contrario, Jesús, a través de su palabra y su espíritu, en estos últimos tiempos, es cuando nos ha otorgado mucho mayor gracia, mucho mayor amor, mucho mayor conocimiento, para así guardar sus mandamientos, caminar en santidad, en rectitud. Ahora más que nunca en estos tiempos Dios ha derramado de su espíritu, ha derramado de su gracia para sostenerte. Es decir, si tú te apartaste violando el pacto, fue porque tú quisiste y te has querido justificar en otras personas, en algunas circunstancias. Pero déjame decirte que Dios tiene muy presente en el libro aquel pacto que tú hiciste. Cuando viniste al Señor le dijiste: Señor, perdóname. Y Dios en su misericordia te dijo: vive. Mas sin embargo, en ese momento tú te comprometiste a muchas cosas, a guardar sus mandamientos, a amar a tu prójimo. Seguramente le dijiste: Señor, yo voy a perdonar por amor a tu nombre. Si tú me has perdonado, ¿quién soy yo para no perdonar? Claro que perdonaré a aquel que me ofendió. Iré, me humillaré, me pondré de acuerdo con mi hermano por amor a tu nombre. ¿Cuántas cosas le prometiste al Señor? Dejar algún pecado de idolatría, de mentira, de robo, adulterio, fornicación, pornografía, envidia, celos, vanidad. Yo no sé a cuántos pecados estabas habituado cuando Dios vino a tu vida. Pero hoy, después de un tiempo, tu condición es peor. Pero dale gracias a Dios que hoy viene en su misericordia a ti, a tu persona, a decirte: aquí estoy. ¿Sabes qué es lo más hermoso? Que así como aquel rey llamó a sus siervos para hacer cuentas, y uno le debía mucho dinero, una cantidad incalculable, la cual no podía pagar, ni trabajando él ni su familia. Pero el rey, movido a misericordia, le perdonó todo. Y así de la misma manera Dios está dispuesto. Él sabe que le debes, y Él sabe que has pasado por alto sus mandamientos. Grande es su misericordia, y hoy quiere perdonarte. Y para ello seguramente te ha traído a ti, para alcanzarte, para perdonarte, para darte una oportunidad nuevamente, para entrar en pacto contigo, pero para que ya no lo violes. No te olvides de Él. Es por ello que para ello ha venido Jesús. Y si tú lo crees, Él está en medio de nosotros, y Él te puede escuchar y te puede contestar en esta misma tarde. Existe la historia de un pobre pastor, el cual tenía una oveja, una sola oveja, y al andar por los montes, ese pobre pastorcillo perdió su oveja, su única oveja. Las horas pasaron y no la encontraba. Mas este hombre se encontró con un grupo de soldados, el cual estaba comandado por un capitán. El capitán vio a este pobre pastor sentado, el cual se dolía y estaba llorando. Esto llamó la atención al capitán. Se acercó a aquel hombre para así preguntarle: ¿qué tienes, amigo? ¿Qué te pasa? ¿En qué puedo ayudarte? El hombre no se podía contener porque lo único que tenía lo había perdido.
tenía lo había perdido. Después de un tiempo pudo externarle lo que le acontecía. Rápidamente el capitán ordenó a sus soldados para que saliesen en busca de aquella ovejita. Y sabes, comenzaron a buscarla. Las horas pasaron, la tarde vino y la noche cayó, y no habían encontrado a la ovejita. Los soldados venían, y solamente venían con las manos vacías y con información contraria al deseo del pastorcillo. El pastorcillo se fue triste, lamentándose porque aquella oveja se había perdido y no la habían podido encontrar. Le pesaba mucho aquella pérdida. Al caer la noche todos montaron un campamento para dormir. Todos durmieron. Al siguiente día dieron las 5 de la mañana y todos seguían durmiendo. Dieron las 6 y comenzaron a levantarse por ahí algunos soldados. Aunque los primeros que se levantaban se extrañaban, mirando una cosa, que aquel capitán, el cual regularmente se levantaba antes que todos, no se despertaba. Mas opinaron diciendo: seguramente está cansado por la búsqueda. Pero dieron las 7 y no se levantaba. Dieron las 8 y el capitán seguía durmiendo, hasta que dieron las 9 y sus súbditos se preocuparon porque sabían que algo raro pasaba en el capitán. No era normal que este capitán se levantase tan tarde. Fue tanto lo que les llamó la atención que fueron para así despertar a su capitán. Entraron a su tienda y les despertaron. Abrió los ojos, hizo a un lado aquella cobija o cobijas con las que se tapaba aquel capitán, y de entre sus brazos sacó aquella oveja, la cual salió a buscar por la noche, cuando todos dormían, cuando todos descansaban, cuando todos habían perdido las esperanzas. Este capitán salió a buscar aquella ovejita. Y así Dios te sale a buscar. Los hombres podemos opinar y decir: este hombre no quiere buscar a Dios, esta mujer también, pero sabes, el último que se cansa en buscar a las personas es Dios. Y por ello te trajo en esta tarde, para buscarte a ti. Tú que te has descarriado, tú que te has apartado, pero no sea que hoy Jesús te encuentre y tú te escondas, cuando tú mismo podrías decir: Señor, aquí estoy, me has hallado, aquí estoy frente a ti, tómame en tus brazos y llévame contigo. Nuevamente Jesús sale a buscarte, pero no sea que te escondas tú en esta tarde. El atardecer se fue cuando el sol se ocultó. De regreso va el pastor, sus ovejas va a guardar. Pero al llegar al redil, sus ovejas él contó, como una le faltó, la salió a buscar. ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás?
como tanto la amó, la salió a buscar. ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? Por montes y valles busco hasta que al fin la halló. En sus brazos la tomó, la llevó al redil. Jesús es el buen pastor, que la vida por su oveja da, como tanto la salió a buscar. ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. Jesús hoy te busca a ti, quiere darte salvación. En la cruz murió por ti y hoy te dice así: ¿dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Ven a mí. ¿Dónde estás? Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque a pesar de que lo que hoy nos hablas tú es un tema muy controversial, sin embargo vemos, Señor, que tu misericordia permanece, Señor. Tu misericordia permanece para con aquellos que quieren buscarte, aquellos que quieren retomar el camino. Padre del cielo, te damos muchas gracias, Señor. Porque vemos, Señor, que tú estás lleno de misericordia, Señor. Y que con todo tú sigues buscando a cada uno de los presentes. Nos sorprendemos de tu misericordia, Señor. Al extremo de acordarnos de aquellas palabras de aquel hombre ruso que decía, y que nos decía a ti, Jesús, y yo creo que lo podemos decir de la misma manera. Este ruso decía: Señor, si yo fuera tú, no te perdonaría, pero como yo no soy tú, tú me perdonas. Y es verdad, hermanos y amigos, la misericordia de Dios es grande y no la podemos comprender, porque como hombres nos cansamos de amar, de perdonar, pero grande es la misericordia de Dios que hoy tiene para contigo. Gracias, Señor, te damos. Gracias te damos en el nombre de Jesús, y permite que cada persona alcance
tu perdón, y aquellos que lo tienen, que puedan valorarlo y así guardarlo, y aquellos que no lo tienen, que lo puedan alcanzar. En el nombre de Jesús te damos a ti muchas gracias, Señor. Amén.